cuando yo estaba haciendo la maestría en 2008, 2009, 2007-2008, estaba haciendo una maestría en estudios latinoamericanos. Mi proyecto de graduación, bueno, junto con mi esposa, que lo hicimos juntos, nuestro proyecto de graduación era un documental sobre la cultura metal, la cultura de la música metal en América Latina. Por el tipo de documental que estábamos haciendo, bueno, era una investigación que incluía un análisis de carácter sociológico, filosófico y además también la parte musical. Y por ser sobre música necesitábamos tener muchísimas imágenes de apoyo para poder ilustrar los diferentes temas que estábamos tratando. Y obviamente nosotros utilizamos un montón de materiales de bandas de música metal, tanto videos, o canciones y con video, también diseños de portadas, de discos, diseños de camisetas, de otro tipo de iconografías que se utilizan dentro de la cultura. Y habían también entrevistas. En cuanto a las entrevistas, nosotros sí tuvimos siempre el cuidado de redactar con un amigo que tiene mucha experiencia en la parte de producción audiovisual. Habíamos redactado una hoja donde ellos nos firmaban el uso del derecho de imagen. Entonces con la parte de las entrevistas, siempre con esa parte sí teníamos, digamos, todos los permisos en regla, digámoslo así. Pero en cuanto a lo que es el uso de materiales, obviamente no teníamos permisos de nada. En general creo que pues, hay muchas similitudes con el caso anterior por el uso de materiales audiovisuales, materiales sonoros de otros autores sin tener los permisos. Bueno, en este caso era un material meramente académico, era un proyecto de graduación de la maestría y el uso principalmente iba a ser de carácter académico. Nosotros expusimos el documental en varios momentos, siempre en ámbitos académicos principalmente. Se hizo una muestra en la UNED, otra muestra para digamos, la muestra pública para el proyecto de graduación que se hizo en un teatro. También se hicieron muestras en otros ámbitos aquí en la Universidad Nacional, pero tal vez donde creo que hay algunas diferencias, bueno, nosotros nos invitaron a Guatemala, dimos unas conferencias sobre el documental en la USAC, en la Universidad San Carlos de Guatemala, que también ahí no hay problema, estuvimos dentro de lo académico, pero después se hizo una muestra en un club social. Siempre las muestras siempre fueron gratuitas, nunca hubo, digamos, cobro de entradas ni nada de ese tipo de cosas por el estilo, pero esa muestra sí se hizo, era un club social, era un bar básicamente, que era un bar de metaleros, donde se hizo una muestra del video, llegó bastante gente, se hizo como una especie de videoforo, pues obviamente todo el mundo estaba ahí consumiendo y hubo, sí se hizo publicidad de que se iba a hacer la muestra del material dentro de ese lugar. Y entonces, bueno, nosotros nunca pusimos, por ejemplo, en las portadas o en las carátulas del disco, nunca pusimos ningún tipo de imagen que fuera alusiva a las bandas que estaban dentro, siempre sí nos cuidamos de poner los créditos de los autores y este tipo de cosas, pero sí, digamos, se hicieron muestras en lugares donde si bien nosotros directamente no estábamos lucrando con esto, había gente que indirectamente aprovechaba de que se iba a hacer la muestra, por ejemplo este caso del bar, para pues, tener unas ventas, un consumo mucho mayor. Entonces tal vez por ahí hay una cosa. Y lo otro, que es algo más bien como a manera de consulta, en ese momento cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo, una amiga nos había dicho, nos había recomendado, mira, ¿por qué no aprovechan, o sea, ya que van a hacer esto, envíen una nota, por ejemplo, o una carta, un correo electrónico o algo a las casas disqueras, que son las titulares de los derechos de autor de todo este tipo de materiales, diciendo, mira, estamos haciendo este trabajo que es un documental, es académico, no sé qué, como para informar, no tanto como para pedir un permiso, porque como es dentro del ámbito de lo académico podíamos como manejarlo, pero más como para informarlos a ellos, como por aquello de que se saliera de control y uno nunca sabe si le regalaste una copia a un amigo y mira, alguien lo clonó y lo sacó y ya lo pusieron en YouTube y apareció y como para librar un poco las, digamos, como responsabilidades, como informar a los titulares de los derechos. Entonces, como manera de consulta, si eso es una buena idea, es una buena opción, hacer ese tipo de notificación, informar, mira, estamos usando esto y nosotros terminamos aquí, si pasa algo más ya no es culpa de nosotros, o qué se puede hacer en ese tipo de casos. Okay. Básicamente eso sería. Okay, muchas gracias. Como pudieron escuchar, básicamente el caso reúne algunas características similares al caso anterior.
Entonces vamos a centrarnos, por efecto del tiempo, un poco en las diferencias relacionadas con el caso que acabamos de ver, porque como bien lo explicaba el compañero, es un documental que también echa mano de obras preexistentes, ¿verdad? Imágenes, fotografías, videos, trata sobre la cultura metal, ¿verdad? Entonces obviamente para ilustrar ocuparon de videos, fotografías, donde aparecen bandas, aparece música, aparecen entrevistas, etcétera. Entonces estamos haciendo uso, nuevamente volvemos al mismo punto, estamos haciendo uso de obras que no nos pertenecen. Entonces, tal vez nada más, para no entrar otra vez en los detalles sobre uso de obras preexistentes, acotar que en el caso de ellos, ese uso no está infringiendo ningún derecho de autor o artístico porque se está haciendo para un fin educativo o académico. Pero recordemos muy bien que las limitaciones y excepciones a los derechos de autor se tienen que interpretar restrictivamente. Entonces, ya cuando ese documental sale del recinto educativo, sale de los fines académicos y puede ser que busque un fin informativo, porque eso está muy bien, puede ser que no esté lucrando, pero indirectamente el recinto que lo está proyectando está ganando o lucrando por esa proyección, indirectamente, ¿verdad? Ahí ya estaríamos, ¿cómo es que se llama?, violentando la excepción de fines educativos. ¿Por qué? Porque la excepción de fines educativos establece claramente que yo puedo utilizar obras para ilustrar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro de la docencia, dentro de espacios absolutamente y exclusivamente académicos. Bien, si bien es cierto, el documental tal vez en ese tipo de establecimientos ya sociales o comerciales busca un fin informativo, ¿verdad? Y es de interés para las personas que lo están escuchando. Si el establecimiento está ganando indirectamente por eso, ya no estamos hablando de un fin educativo, y ahí sí estaríamos eventualmente violentando derechos de autor. Es muy similar a lo que sucede con los establecimientos comerciales como los restaurantes y los bares, ¿verdad? Cuando ustedes van a un restaurante, a un bar, no necesariamente van por ir a escuchar la música, van por pasar un rato agradable con sus amigos, a conversar, etcétera, a consumir, ¿verdad? Y dentro del paquete que ofrece el establecimiento está escuchar música. Como ese establecimiento indirectamente está lucrando por la música que está utilizando, de acuerdo a la legislación de derechos de autor, se supone que ese establecimiento debería contar con la respectiva autorización para poder poner la música. De hecho, hay una fuerte disputa ahorita entre la Cámara de Comercio y todos los organismos de radiodifusión y sobre todo los gestores de los discos Fonotica, que es como se llama la Asociación de Gestión de Radiodifusión por medio de fonogramas, precisamente por eso. Puede ser que a ustedes les suene totalmente irrisorio, pero así es, o sea, porque volvemos a lo mismo. Cuando un establecimiento comercial, vamos a ver, yo soy dueño de un bar, yo voy a la tienda y compro un disco compacto, lo que estoy comprando es el derecho de uso privado. En el momento en que lo pongo en el equipo de sonido del establecimiento comercial para que lo escuchen una cantidad ilimitada de personas, ya yo estoy haciendo uso de un derecho que no me fue conferido. ¿Cuál derecho? El derecho de comunicación pública, y ese derecho le pertenece solamente al autor. El derecho que yo compré fue el derecho de reproducirlo para fines totalmente privados. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Tal vez con respecto al caso anterior, yo no le vería ningún problema porque el uso de las obras se hizo en un ámbito académico, no lucrativo, pero ya cuando se proyecta en un lugar social y ese lugar social se va a lucrar, pues eventualmente podríamos tener problemas de derechos de autor. El otro tema importante que introduce este caso es que es una obra creada en un proceso de un trabajo final de graduación, en una tesis, ¿verdad? Al ser una obra que se espera dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones de propiedad intelectual, sobre todo situaciones que tienen que ver con determinar quién es el dueño de ese documental, si el estudiante y los tutores o académicos que acompañaron en el proceso de la elaboración de esa tesis, si la institución también tiene algún tipo de derecho de propiedad intelectual sobre la obra que está creando el estudiante.
Aquí tal vez el paréntesis que voy a hacer es que con el tema de la relación entre instituciones de educación y estudiantes tenemos un vacío importante que tenemos que ir construyendo a lo interno de las instituciones, porque la Ley de Derechos de Autor y el régimen internacional en la materia regula la relación que se da entre empresas y trabajadores o asalariados, o cuando media un contrato por encargo o cuando media un contrato de servicios profesionales, pero no regulan la relación entre estudiante e institución. Entonces no vamos a encontrar en la Ley de Derechos de Autor ni en algún instrumento internacional la particularidad de las obras que se crean dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje y que la obra la está creando el estudiante. Entonces, ahí hay temas muy importantes que discutir, ¿verdad? Hay un tema fundamental que siempre se da y es determinar quién es el dueño de ese, por ejemplo, en el caso del compañero, si ese documental o esa obra audiovisual le pertenece a ellos. Entonces, si le pertenece a ellos, ellos pueden determinar si se proyecta, por ejemplo, en un club social, pero si no le pertenece a ellos, habría que y le pertenece a la institución, sería la institución la que tiene que determinar en qué recintos o en qué lugares se puede proyectar, ¿verdad? Entonces, hay muchas preguntas que tenemos que resolver cuando se dan obras creadas por los estudiantes y sobre todo al amparo de un trabajo final de graduación. No voy a profundizar sobre el tema porque uno de los talleres del jueves es relacionado con este tema, ¿verdad? El tema de la propiedad intelectual de los estudiantes en relación con sus trabajos finales de graduación. Y tal vez otro también elemento muy importante del caso que expuso el compañero es que él nos contaba que, bueno, hicieron uso de algunos videos, algunas fotografías, ¿verdad? En algunos casos ellos tuvieron la posibilidad de contactar a los dueños de esos videos y esas fotografías y simplemente firmaron acuerdos donde esas personas autorizaban el uso de los videos y las fotografías. Pero en algunos otros casos no tenían ese alcance, ¿verdad? Porque son bandas de otros países, etcétera. Entonces acudieron a imágenes o videos o fotografías que aparecen en internet. Entonces, con el tema de obras artísticas y literarias que nosotros encontramos en internet, se aplica el mismo principio. Nosotros podemos utilizarlos siempre y cuando sea para fines educativos, ¿verdad? Eso sí, en el caso de internet, no solo tendríamos que darle crédito al autor de esa obra literaria artística, sino también a la fuente, al sitio web donde estamos encontrando la obra. Si es una obra que no va a cumplir un fin educativo y un fin académico, ¿verdad? Sino que tiene un alcance comercial, entonces lo que habría que determinar es la licencia que posee ese material. Entonces aquí me voy a detener. Yo les hablaba hace un rato que cuando alguien crea una obra literaria, automáticamente tiene un derecho moral y un derecho patrimonial, y el derecho que es negociable es el derecho patrimonial, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es cómo se negocia ese derecho patrimonial, que es lo que vemos ahí en ese gráfico. Tradicionalmente hay muchas formas de negociar los derechos patrimoniales, y es un poco, nos retrocedemos un poco a la pregunta que nos hicieron al inicio de la exposición sobre la cláusula de exclusividad, y ahí me voy a detener un momento. Hay muchas formas de negociar y transferir derechos patrimoniales, pero tal vez las formas más básicas y tradicionales y que se utilizan más todos los días son estas que aparecen ahí. Me voy a referir solo al contrato de cesión de derechos y a la licencia de uso, porque el contrato de edición es muy propio de las obras literarias, de una relación entre autor y casa editorial, y el contrato de representación entre el productor de una obra teatral y la compañía que la quiere organizar o exhibir. Entonces, yo puedo negociar mis derechos patrimoniales por medio de una cesión de derechos o por medio de una licencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. En la licencia, el autor simplemente lo que está confiriendo es una autorización de uso de su obra literaria artística, pero no se está desprendiendo de sus derechos patrimoniales. En otras palabras, es el ejemplo clásico cuando ustedes van a comprar un disco de música o cuando van a comprar un libro. El autor lo que les está confiriendo a ustedes es una licencia de uso, o sea, yo lo que compro es la autorización del autor de yo poder leer y utilizar ese libro para fines privados, pero el autor no me está diciendo que yo lo puedo compartir, el autor no me está diciendo que lo puedo reproducir, el autor no me está diciendo que lo puedo comunicar a otras personas,
el autor no me está diciendo que lo puedo interpretar o ejecutar, y mucho menos me está diciendo que lo puedo distribuir o vender, ¿verdad? Esos derechos siguen permaneciendo en manos del autor. El contrato de cesión, a contrario de la licencia, en el contrato de cesión el autor sí se puede desprender de sus derechos y se los traslada a un tercero. El contrato de cesión, tal vez para ejemplificarlo más, se asemeja mucho a los contratos de compra y venta de bienes físicos y tangibles. Cuando yo compro un carro, ¿verdad?, yo pago y el carro me lo trasladan. Entonces ahora la persona que tenía el carro sale de su patrimonio, sale de su dominio y se lo traslada a la persona que está pagando. El contrato de cesión en materia de propiedad intelectual funciona parecido. Cuando yo contrato con el autor una cesión de derechos, lo que significa o el efecto jurídico inmediato es que el autor se está desprendiendo de alguno o todos los derechos patrimoniales. Alguno, porque como les decía, el autor tiene potestad de negociar sus derechos por separado o conjuntamente. Entonces, el ejemplo gráfico es la relación que se da entre un intérprete, un compositor musical y una disquera, ¿verdad? A la disquera lo que le interesa es lucrar con la obra artística y musical del intérprete y del autor. A la disquera no le interesa hacer un uso privado. Entonces la disquera, para tener control absoluto de la obra, va y le dice al autor, mire, cédame el derecho de reproducción para yo poder reproducir los discos que quiera, cédame el derecho de comunicación pública para yo poderlo exponer donde yo quiera y cédame el derecho de distribución para yo poder vender ese disco a la hora y en el momento que yo quiera. Claro, ¿qué motiva a un autor a hacer un contrato de esos? Pues evidentemente que a partir de las ganancias que tiene la persona que está adquiriendo los derechos, por lo general el autor recibe una regalía de las ventas que va obteniendo esa disquera, o en el caso de la música, una casa editorial. Y el otro aspecto importante que hay que tener muy presente en materia de propiedad intelectual es la famosa cláusula de exclusividad que preguntaron hace un rato. Vamos a ver, la exclusividad lo que significa es que si yo, por ejemplo, negocio una cesión exclusiva de derechos patrimoniales, entonces lo que significa es que le estoy diciendo a ese tercero que de ahora en adelante el que puede explotar los derechos patrimoniales es solo él. Le estoy dando exclusividad, ni siquiera yo como autor puedo explotar mi propia obra. O sea, tiene un efecto tan fuerte que inclusive el autor se ve limitado de poder hacer uso de su propia obra porque se la transfirió totalmente a un tercero con exclusividad. Ahora, si se hace sin exclusividad, eso lo que significa es que el tercero va a poder hacer explotación de su obra, pero a su vez el autor va a poder hacer explotación de su obra y a su vez va a poder decirle a otro tercero que también haga explotación de su obra, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, digamos, inmediata entre la exclusividad y la no exclusividad. Eso es muy importante tenerlo presente porque, por ejemplo, si yo voy a negociar algún derecho o alguna obra, si firmo con exclusividad, lo que estoy diciendo es que me desprendo totalmente de la obra. Si yo vuelvo a utilizar esa obra, ya yo, aunque yo sea el autor, estoy infringiendo derechos de propiedad intelectual que ya no me pertenecen, ¿verdad? Entonces, en el caso del compañero, vamos a ver, y en el caso que sucede todos los días en las universidades, por ejemplo, si yo necesito echar mano de material que está en internet, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es que se fijen la licencia que está otorgando el autor sobre esa obra literaria o esa obra artística, porque por lo general, cuando los autores deciden poner sus obras literarias o artísticas en internet es porque las quieren difundir, las quieren compartir, ¿verdad? De antemano ya ellos nos están dando como un derecho de uso por utilizar esa obra, pero aquí hay que tener cuidado, porque en materia de derechos de autor existen las licencias de uso restrictivas y las licencias de uso un poco abiertas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que cuando traten o cuando ocupen, echar manos de obras literarias o artísticas que circulan en internet, traten de buscar sitios donde la licencia es abierta. Por ejemplo,
Hoy en día hay un movimiento muy fuerte de obras creativas y artísticas que son las licencias Creative Commons, que son las que ven ahí en pantalla, que tienen una doble C, porque, o tal vez me devuelvo, cuando ustedes encuentran una obra literaria o artística donde viene esa C, la C solita cerrada en un círculo, esa es la licencia más restrictiva que existe en materia de derechos de autor. Esa C significa copyright, esa C significa derechos de autor, esa C significa todos los derechos reservados. ¿Qué significa todos los derechos reservados? Que el autor les está diciendo, ustedes nada más pueden utilizar la obra para un fin privado, nada más. Ustedes no la pueden reproducir, no la pueden modificar, no la pueden compartir, no la pueden absolutamente nada, ¿verdad? En cambio, hay un movimiento de licencias Creative Commons o otro tipo de licencias que son más abiertos, donde el autor nos dice solo algunos derechos reservados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay licencias que el autor nos dice, vea, usted puede utilizar esta imagen, la puede utilizar, la puede inclusive modificar, la puede compartir, la puede reproducir, la puede comunicar públicamente, con la única condición de que sea sin fines de lucro y que me nombre a mí como autor de esa imagen, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando estemos buscando en internet, tratemos de buscar sitios que son compartidos con licencias un poco más abiertas, un poco más flexibles, son las que mejor se adaptan para entorno educativo. Tampoco voy a ahondar sobre el tema de las licencias Creative Commons porque eso es un tema específico que vamos a desarrollar en uno de los talleres del jueves, ¿verdad? Y ahí podemos ahondar más sobre este tema, explicarles cómo funciona y dónde las podemos ubicar, etcétera, ¿verdad? Y lo otro, cuando ustedes encuentren obras literarias artísticas en internet y no venga ninguna licencia, o sea, ni venga la C, ni venga una leyenda que diga todos los derechos reservados, no venga nada, esas son las que más cuidado hay que tenerles, porque la ley dice que los derechos de autor se interpretan restrictivamente a favor del autor. Entonces, las obras que circulan, que no tienen ninguna mención, se tienen que interpretar que todos los derechos de autor están reservados también, que son obras totalmente restrictivas. La ley previamente estableció supuestos donde yo puedo hacer uso de esa obra sin necesidad de recurrir a la autorización, ¿verdad? Entonces, si usted al final de cuentas, a pesar de que sabe que usted está haciendo uso de la limitación y que la ley lo faculta, igual va a ir a pedir el permiso, pues es como estar haciendo un paso adicional, ¿verdad? Y a la de menos se puede prestar para que le pidan más información de la cuenta y una serie de situaciones que me parece que no es, digamos, desde mi punto de vista, si yo estoy seguro que entro dentro de alguna de las excepciones que establece la ley, ya la ley me está dando autorización, entonces no debería demandar ningún documento, ninguna autorización. Hay casos donde es muy fácil determinar que entramos dentro de la excepción que está estableciendo la ley. En aquellos casos donde tenemos algunas dudas, ¿verdad? Donde pensamos que por rato sí entramos dentro de la excepción o por rato no, ahí sí es aconsejable, ahí sí me parece muy importante la acotación de Marta, ahí sí es aconsejable ir a la asociación de gestión colectiva del respectivo derecho de autor o artístico que yo voy a utilizar y pedirle la respectiva autorización, ¿verdad? A veces creemos que que es muy difícil y digamos, este tipo de sociedades o asociaciones, como les decía hace un rato, ellos lo que perciben más que todo es a la gente que se anda lucrando, ¿verdad? Entonces, me parece que situaciones como las que se presentan acá, pues no vienen a violentar o a causarle un perjuicio económico mayor a la entidad o al académico. Entonces, en ese tipo de situaciones, a la de menos inclusive podríamos explorar hasta la posibilidad de llevar a convenios, ¿verdad? Ya que hayan convenios marco con este tipo de asociaciones, donde se deje claro, ¿verdad?, que la universidad lo hace con estos fines, etcétera, que no se está lucrando, ¿verdad?, todas las condiciones para que ya haya como una autorización ya inclusive general. Pero sí, habrá momentos donde no estamos tan claros, ahí me parece que sí sería aconsejable. Y lo otro es que a veces la gente cree que los pagos son muy exorbitantes y a veces lo que cobran estas sociedades es algo simbólico también, entonces, ¿verdad?, en algunas situaciones, por ejemplo, parte de los mismos costos que se están cobrando, que ustedes decían, ¿verdad?, la obra por ponerla en escena, pues se podría tal vez valorar si se podría cobrar un monto adicional para pagarle a la respectiva asociación de gestión y ahí nos curamos en salud totalmente, ¿verdad?